Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, hola, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión del Seminario Interinstitucional de Historia del Tiempo Presente, que es un espacio académico compartido con colegas de aquí de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de la Universidad Iberoamericana. Es un espacio colectivo en el que realizamos distintas actividades aquí y en esas instituciones, así que estamos muy alegres de estar en esta ocasión compartiendo con ustedes a propósito de una serie que pues lo que lleva nos ha dejado intrigadas, nos ha dejado emocionadas, nos ha dejado con muchas preguntas y con ganas de que ya salgan los demás capítulos. Entonces, primero voy a presentar la serie. Aquí me acompaña Saúl Alejandro Rivera Juárez, que es nuestro invitado para comentar la serie, nuestro invitado académico, y en un ratito estarán con nosotros Fritz Glockner, que es, como saben, el historiador, escritor, luchador social que ha escrito varias obras sobre este tema, entre ellas Los Años Heridos, el libro homónimo que da título a esta serie y en el que está basado el guión de la misma. También nos va a acompañar Sergio Muñoz, que es uno de los productores. Esta serie es una producción de Gravedad Cero Films, de donde viene Sergio, y también de 11 TV México y de Capital 21, el canal de la ciudad. Es una producción mexicana que lleva solo 2 capítulos, para quienes se preguntaban por qué no aparecen los demás en YouTube, no los encuentran. Es porque solo se han filmado 2, pero justo ahora, hoy, les damos esa primicia. Se está iniciando hoy se inició la grabación de los capítulos que siguen y bueno, pues esperamos que al ratito que lleguen Fritz, Sergio y Esteban, compañeros de la producción, pues nos cuenten un poco más de cómo fue, cómo ha sido y cómo será lo que viene de esta serie. Como saben, también en esta producción han participado en el reparto Socorro Bonilla, Esteban Soberanes, Humberto Busto, Cristian Ferrer y Val Dorantes, los actores que son los personajes principales de la serie. Y pues por supuesto hay que mencionar a la dirección, que está a cargo de Francisco Vargas y Juan Antonio de la Riva. Esta es una ficción documental que, como veremos ahora, trata sobre un pasaje de los años heridos, de esas décadas de la represión, de una estrategia represiva durísima del Estado mexicano que sigue latente por sus consecuencias y efectos en nuestro presente y que por eso mismo tiene una importancia fundamental seguir hablando de esos temas, aunque ahora lo haremos a partir de una producción que tiene pues un interés divulgativo, formativo, de difusión para un amplio sector. Creo que una de las cosas que se ha discutido mucho entre académicos, paradójicamente, es que la academia se queda con la información, ¿no? Y entonces hay que, pues, elaborar distintos materiales para divulgar, pues, para públicos más amplios, en otros formatos, y esta serie creo que lo logra muy bien, pero no nos adelantemos. Para quienes no la han visto, ahora vamos a verla aquí en el espacio de la D y les vamos a compartir a quienes nos están siguiendo desde YouTube el enlace para que puedan verla desde sus casas y después nos vamos a volver a conectar acá en el espacio. Pero pues es una serie que creo que remueve muchas cosas, no solo emociones, sino también nos deja muchas preguntas sobre ese pasado. Y pues a docentes y estudiantes que no la hayan visto también les invitamos a verla porque me parece un material muy importante para la divulgación. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Después. Bueno. Sí, sí, pues eso, invitarles a que la vean. Como les decía, la serie tiene apenas 2 capítulos. El capítulo 1 dura más o menos 1:15, entonces vamos a comenzar la transmisión de este capítulo aquí en la D. Estamos en vivo y presencial.
Le agradezco a las personas que vinieron hasta acá, muchas gracias, porque sabemos que no está tan fácil llegar a la D, además con la lluvia y todo, gracias a mis alumnos que están aquí, me siento muy emocionada por eso. Y también gracias a la Coordinación Nacional de Antropología que nos permite hacer este enlace vía YouTube, a nuestros colegas y amigos que están viéndonos desde YouTube, les mandamos saludos. Recuerden que al finalizar vamos a tener espacio para preguntas y comentarios, allá que lo pueden dejar en el chat y aquí los que estén presentes. Y también muchísimas gracias a nuestras queridos compañeros del Departamento de Difusión de la D, Mónica, Yuli, Itzel y Mariano, que hacen que esto sea posible, gracias a nuestra directora Adelia Salazar también, por siempre apoyar nuestras iniciativas. Y bueno, pues entonces vamos a apagar las luces para que esto se convierta realmente en cine debate, y a quienes están en su casita les mandamos el enlace para que lo vean junto con nosotros y nos vemos en 1:15, ¿vale? Bueno, pues otra vez, hola de nuevo, a quien nos acompaña desde YouTube, les mandamos saludos y gracias por estar aquí, a las personas que nos acompañan de forma presencial en la Dirección de Estudios Históricos. Vamos a comenzar este cine debate, que le pusimos así, cine debate por la tradición, pero en realidad es un diálogo, ¿no? Y bueno, ojalá se arme el debate también. Pero en principio la idea es que tengamos un diálogo, porque pues acá tenemos el gusto de contar con parte de la producción y con Fritz, que pues ya se los había presentado hace un ratito, pero ahorita les vuelvo a hablar un poco más de quién es. Pero además tenemos un representante académico, así que Saúl, eres el representante académico, que Saúl ha estado investigando estos temas, pero también ha estado escribiendo sobre las representaciones fílmicas y de cómo estos temas se han estado trasladando a otros formatos, a otras formas de difusión, y por eso lo invitamos. Entonces, si nos permiten que él sea nuestra primera participación, porque además le dijimos traer preguntas, ¿no? Entonces les voy a presentar quién es Saúl Rivera Juárez. Él es licenciado en Ciencias Políticas, con especialidad en Análisis Político, egresado de la UNAM, y maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como periodista, investigador independiente y formó parte del equipo especializado de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia de la Comisión Nacional de Búsqueda. Actualmente está estudiando su doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra hermanita. Y bueno, sus líneas de investigación son la historia del movimiento armado socialista, violencia política y contrainsurgencia en México. Y bueno, pues gracias por estar acá también, Saúl, y por pues tomarte tu tiempo para prepararte para esta sesión. Gracias, Male, y pues a todas y todos los que nos acompañan, al equipo de producción de Los Años Heridos también, qué gusto que estén aquí. Y pues escribí un breve texto pensando en algunas líneas de análisis que pudieran servir para el debate, para el diálogo, después de haber visto este primer capítulo. Y bueno, se los voy a leer, es algo breve, pero trae, como supongo yo, algunas reflexiones para poder platicar después. Sería limitante pensar la memoria como una simple suma de recuerdos y testimonios individuales, como si estos consideran entre sí y se entretejieran de manera natural, sin que mediara el conflicto propio del encuentro de una pluralidad de versiones sobre un mismo acontecimiento, o sin tomar en cuenta que la enunciación pública de aquello que se rememora depende del tiempo, del lugar y de la lucha política por determinar desde el presente qué merece ser recordado y qué no. La memoria, o mejor dicho, las memorias, son construcciones colectivas, resultado de la tensión permanente entre el recuerdo y el olvido. Esa tensión, como bien lograron representar los creadores de Los Años Heridos, forma identidad, la altera y determina la forma de entender la realidad y las distintas maneras de posicionarse en ella. Como acto político,
La memoria implica el conflicto por la implantación de significados de un pasado en permanente movimiento, en constante cambio, como la vida misma de los actores que participaron y tomaron partido en aquellos años, y que hoy no son los mismos, ni piensan igual que entonces. La disputa por la memoria también está marcada por la resistencia frente a las versiones hegemónicas que buscan ser instaladas como verdad en el imaginario colectivo. En ese sentido, Pilar Calveiro escribió que la memoria se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que evoca, y que la repetición puntual de un mismo relato, sin variación a lo largo de los años, puede representar no el triunfo de la memoria, sino su derrota. De esta manera, y aunque parezca evidente, no deberíamos pasar por alto que la memoria es una recreación del pasado que se hace siempre desde el presente, desde los distintos presentes, y que sus significados tienen que ver más con las creencias, expectativas que las comunidades tienen del futuro que con aquel pasado al que refieren sus narraciones. Desde esta perspectiva, siempre abierta, que considera los cambios y el movimiento como esencia misma de la memoria, es posible comprender por qué en ciertos momentos los olvidos y silencios dejan de serlo y emergen dando paso a la comunicación de lo que antes era indecible. Por supuesto, esa transición del silencio a la palabra implica desestabilizar los significados de lo que se da por hecho. Ese cambio no deja de ser un ejercicio incómodo y en algunos casos doloroso para la persona que se reencuentra con su pasado y logra comunicarlo. Este desenterramiento del pasado que causa dolor, que desestabiliza el orden conocido y que irremediablemente altera la identidad personal y colectiva, sería, a menos que me corrijan los autores de la serie, la premisa de los años heridos. Esta premisa también nos ayuda a comprender por qué aquellos que ejercen el poder requieren de una historia oficial que justifique el origen de su dominación, que encubra o matice su raíz violenta y mantenga en secreto los hechos vergonzosos sobre los que construyeron su legitimidad. Sería interesante otorgar un sentido metafórico al personaje de Ana Laura, que sin proponérselo y movida por la curiosidad desentierra un pasado familiar y encuentra que su propio origen en esa comunidad está fundado en la ignominia. Y entonces preguntar, ¿qué tanto sabemos como sociedad de ese pasado reciente que llamamos guerra sucia y qué tan presente está en la vida pública? A diferencia de otros países latinoamericanos, en México no existen, o al menos en una revisión superficial, no logré encontrar sondeos o estudios de opinión que incluyan preguntas sobre la violencia política de ese pasado reciente. La ausencia de este tipo de información podría indicarnos que ese pasado continúa en las sombras para buena parte de la ciudadanía, o que no hay intención de revisarlo porque no ha sido posible conectar sus causas y sus efectos con la actualidad. A pesar de la violencia persistente, de la vigencia de estrategias dirigidas a aterrorizar y someter a la población civil, como la desaparición forzada, de la tentación de gobernantes locales por limitar la libertad de expresión o la paulatina supresión de controles y contrapesos que dan mayor margen de acción al Poder Ejecutivo. Estos estudios de opinión, cuando están diseñados para conocer las percepciones y expectativas de la ciudadanía y no para confirmar verdades ya previstas, pueden ofrecernos panoramas de pensamiento y creencias políticas de una comunidad. Los resultados del Latinobarómetro, por ejemplo, que año con año miden la confianza ciudadana en las instituciones democráticas en los países de América Latina, muestran una creciente valoración de los métodos autoritarios de gobierno, una mayor simpatía por la autoridad militar y el rechazo al paradigma de derechos humanos como regulador del poder estatal. Si bien la desconfianza generalizada del sistema democrático debe entenderse por el incumplimiento de las promesas de las transiciones, la corrupción como forma de gobierno y el desbordamiento de las desigualdades como regla general en toda la región, sería interesante preguntarse por el origen histórico de esa desconfianza y la permanencia de creencias que entonces, como ahora, justifican las guerras sucias, la mano dura y la militarización de la vida pública. El mismo uso del concepto guerra sucia como convención para narrar lo acontecido en un periodo específico de la historia del siglo XX ya implica un tipo de posicionamiento ético y por lo tanto político con relación a ese pasado. ¿Qué otras formas de nombrar ese fenómeno de violencia política son posibles y qué implicaciones tiene llamarlo terrorismo de Estado, guerra de baja intensidad, contrainsurgencia? Por otra parte,
su delimitación temporal parece responder más a criterios arbitrarios que a una acotación estrictamente historiográfica. ¿Por qué inicia a mediados de los 60 y no antes? ¿Por qué los historiadores normalmente dan por terminado el periodo a mediados de los 80 y no en 1994 o en 1996 con el surgimiento del EZLN, el EPR? La delimitación es un asunto menor. Identificar fechas de inicio y término significa dar por clausurado un proceso. Aceptar que no hay posibilidades de repetición, por lo tanto, que se trata de un fenómeno superado en el que ya no hay más responsabilidades que asumir. Entonces, la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa podría ser considerada o no una continuidad de esta guerra sucia. El último de los horrores documentado, la última de las fosas clandestinas descubierta esta semana, ¿de qué forma se conectan con esta historia? ¿Cómo se relacionan las memorias sobre estas dos temporalidades aparentemente desconectadas? La manera en que nombramos los acontecimientos es reflejo de las posibilidades y los límites del pensamiento colectivo, de un marco social que nos antecede y brinda las claves y significados que usamos para describir de cierta forma y no de otra los acontecimientos y sus relaciones. El contexto político en el que se inscribe los años heridos es de cambios profundos, pero también de continuidades. Las dos alternancias por las que ha transitado el país estuvieron marcadas por promesas de verdad, justicia y no repetición y reparación de los daños causados por el Estado a las víctimas de la guerra sucia. Ambas experiencias, aunque novedosas, tuvieron resultados muy limitados. Quisiera aprovechar este momento para comentar un par de apreciaciones, expresar algunas inquietudes con relación a los trabajos de la última Comisión de la Verdad y los informes elaborados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Primero, que independientemente y reconociendo el enorme esfuerzo y la honestidad ética de muchas y muchos compañeros que trabajaron en la comisión, el resultado de los informes parece repetir y justificar la consigna recordar para que no se repita. ¿Qué implicaciones tiene memorializar este pasado cuando los responsables de la violencia represiva e ilegal tuvieron y tienen garantizada la impunidad? ¿A dónde nos conduce como sociedad una reconciliación sin justicia? Elizabeth Yellin advierte los riesgos del mandato recordar para no repetir, que precisamente puede conducir a una clausura burocrática del pasado y a su continua apelación para justificar la dominación en el presente. Un segundo aspecto tiene que ver con la limitada circulación de los informes. Si la memoria como construcción colectiva se construye desde la enunciación pública, el olvido lo está desde el secreto, el encubrimiento, la censura y el silencio. El gobierno mexicano hizo muy poco para difundir los resultados de la Comisión de la Verdad y nada sabemos de la aceptación de las políticas, de la aceptación de las recomendaciones y de las políticas públicas que tuvieron que resultar pues, de las recomendaciones emitidas en los informes. Las memorias, como planteé al inicio, se mueven permanentemente, se manifiestan en una tensión entre el recuerdo y el olvido. Por lo tanto, mientras más versiones del pasado sean comunicadas públicamente, menor margen tiene el silencio para imponerse. En este sentido hay que celebrar la producción y difusión de los años heridos. Recordemos que este tipo de ficciones audiovisuales no solo son representaciones del pasado, sino que tienen un alcance masivo y en este sentido se convierten en agentes de memoria. Para cerrar, solo quisiera invitarlos a todas y a todos ustedes a reflexionar sobre algunas cuestiones, a preguntarse, a formular preguntas. Yo podría plantear algunas, ¿no? Saber qué pasó en el pasado cambia nuestro presente. ¿Cuál es la relación de la violencia política del pasado con lo que hoy vivimos? ¿Se interrumpió y es de distinta naturaleza? ¿Dónde están las memorias contrahegemónicas y qué nos tienen que decir? ¿Es suficiente con reconocer la memoria de los sobrevivientes exclusivamente como víctimas de la guerra sucia? ¿O vale la pena preguntarse también por su agencia política y su rebeldía? Gracias. Muchas gracias, Saúl. Pues creo que planteas una discusión muy amplia que no solo va de la serie, sino de este momento político y también de lo que se espera incluso del gobierno actual respecto a los resultados de las investigaciones del sexenio anterior.
Y justo me parece que esto último que dices de la importancia que tienen entonces producciones como estas, que como ya nos contarán aquí, por lo que sabemos, pues ha sido una lucha contracorriente también para poder llegar a buen puerto. Y creo que esa es una de las preguntas del público, ¿no? Mis alumnos me decían, ¿y dónde está el capítulo 3? Y que no va a haber más, ¿y qué pasó, maestre? Es que solo se han hecho 2, ¿no? Pero justo creo que pues eso tiene que ver, ¿no?, con la importancia social, que aún todavía no todo el mundo se reconoce de estos temas. Y pongamos, por ejemplo, el caso que está pasando con la negociación del Museo Casa de la Memoria Indómita con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque pues no están recibiendo el apoyo para que sigan abiertos, porque hay un desconocimiento por parte, por ejemplo, de algunos funcionarios de qué ha sido y qué significa el Comité Eureka. Y así tenemos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, pues acá en el público tenemos a jóvenes que alegra mucho ver en estos espacios académicos que muchas veces están caracterizados por cierta edad en adelante. Entonces da mucho gusto que estén acá y yo quisiera preguntarles a los miembros de la producción y a Fritz si quisieran que comenzáramos con preguntas o si quisieran ustedes abrir el diálogo primero contándonos un poco de la producción. Yo les decía que les voy a presentar un poco a Fritz. Bueno, a Fritz ya lo conocen. Fritz, levanta la mano, por favor. Fritz es muy conocido por ser un historiador, escritor, luchador social. Él ha sido librero, conferencista, promueve la cultura y desde 2019 pues es director de Educal. También hay otra obra suya que publicó, Cementerio de Papel, que ha sido llevada al formato fílmico. Se las recomendamos, una película muy buena, también deja con un final escalofriante. Y bueno, pues también Fritz, como saben, como él nos puede contar con más amplitud, pues es hijo de Napoleón Glockner, militante de las Fuerzas de Liberación Nacional. Siempre hay que recordar a nuestros compañeros y compañeras caídas en combate y a quienes ya no sobrevivieron justo a esa represión. Y bueno, pues eso ha sido, como él lo ampliamente ha compartido en distintos lugares, entrevistas y espacios, pues una de las razones de su lucha y por las que se ha interesado y ha publicado ya varias obras sobre esto, como Memoria Roja y ahora Los Años Heridos. Hace algunos ayeres, a finales de 2018, aquí también presentamos Los Años Heridos. Y bueno, es un gusto ahora estar de nuevo aquí con él y con Esteban López y con Sergio Muñoz, que son parte de la producción, son productores de la serie y bueno, pues ya nos contarán ellos. Así que ustedes deciden, ¿quieren tomar la palabra ahorita o quieren que pasemos a las preguntas? Si quieren alguna breve introducción. Sí, ahí tienes un micrófono, por favor. Hola. Ya quiten la cara de pocos amigos, si no voy a poner la mía. Qué gustazo, evidentemente, estar de nueva cuenta con ustedes. Para no entrar mucho en detalle, porque soltaste una cantidad desmadrada, cabrón, de posibilidades de debate, quisiera yo, sobre la memoria, únicamente insistir en que hoy somos la memoria del mañana, ¿no? Más allá de debates y la memoria colectiva, la memoria y demás. Plantearles, evidentemente, como uno como escritor, como historiador, nunca está pensando en que vas a ver tu trabajo impreso en la pantalla. Juro que de las 3 obras mías, Cementerio de Papel, El Barco y la Ilusión y ahora Los Años Heridos, para nada se me ocurrió en mi pinche chaquetera imaginación que iba a llegar a ver ese trabajo que estaba destinado al papel, a la industria editorial, a las librerías y a capturar lectores. De pronto, chíngale, se convirtieran en pantalla. Cosa que me dio mucho gusto, tomando en cuenta que evidentemente saben que existe esta pendejada de que en México no se lee. Siempre he dicho que ni madres. En México se lee y se lee mucho más de estas pendejas encuestas de que en México se lee 2.79 libros. No entiendo cómo chingados sacan el punto 79 de un libro, ¿no? No sé si ustedes, y siempre he preguntado a los del INEGI, a los que hacen encuestas, ¿cómo chingado calculaste el punto 79, cabrón? ¿No?
Y se los puedo decir, no solamente como promotor de la lectura, que llevo 30 años promoviendo la lectura, más allá de ser historiador, escritor, la manga del muerto, sino hoy por hoy, como director de la Red Nacional de Librerías Educal, puedo asegurar que por fortuna en este país se lee mucho más de lo que el imaginario colectivo oficialista plantea. Pero bueno, a lo que voy es la maravilla de que en circunstancias que nunca propuse ni aposté, yo no puse en la mesa de la ruleta un varo para que mis libros se convirtieran en películas o en series. Es la primera aclaración. Pero me da un madral de gusto porque es otro canal, otra forma de llegar para plantear que tenemos que recuperar la memoria genérica. No voy a entrar en detalles si la memoria A, B o C, carnal, porque entonces nos dan las 3 de la mañana y no terminamos, ¿va? Y sobre todo de un tema tan cabrón como la mal llamada guerra sucia, que como todos ustedes sabrán, yo denomino académicamente hablando como guerra de baja intensidad, debido a que así se instituye en el manual de contraguerrilla con el cual estudiaban los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas en 1964. Muchos colegas académicos insisten en que estoy errado porque supuestamente guerra de baja intensidad surge en el 82. Yo les he demostrado que este pinche concepto existe desde el 64, porque no solamente era la onda de torturar, asesinar, desaparecer, sino también de secuestrar la memoria, también de secuestrar la información. Evidentemente, el 23 de mayo de 1962, luego del asesinato de Rubén Jaramillo en Xochicalco, Morelos, se dijo que era un bandolero, un violador, un ratero. La forma como se manejaba la información era una forma evidentemente de guerra de baja intensidad. Y evidentemente, sacar de las catacumbas los ladrillos del Museo del Horror que fue nuestro país durante tantos años con esta aplicación de guerra de baja intensidad en contra de los opositores ideológico, políticos, sociales y hasta sexuales del sistema unipartidista, era una de mis consignas y creo que ha sido una de mis consignas. Y por lo tanto, llevarlo a una serie me pareció una empresa enloquecedora. Quien ha podido ojear Los años heridos se dará cuenta que no existe una Ana Laura, que no existe una joven de este momento histórico buscando a la abuela, ni al abuelo, ni la manga del muerto. Pero cuando nos reunimos, Sergio, Jesús Ramírez, Esteban, mucha gente que ha colaborado, esto no es un trabajo de nosotros tres, es un trabajo de un madral de gente, se planteaba que había que contar la historia de manera diferente. Había que incorporar una trama de ficción a partir de la cual se cuelgue la historia. Perdón, y respeto muchísimo todos los trabajos audiovisuales de Tort, de muchos colegas, ¿no? Trazando a Leida, siempre se me olvida el nombre de esta compañera, Christian, ¿qué? Buchart, está más cabrón que Glockner, ¿no? Entonces siempre se me olvida el apellido de Christian, que es hermosamente mi amiga. Y se me olvida el nombre, qué culero. Hago los de internet, no lo divulguen. Bien, entonces, respeto mucho todos esos trabajos, pero había que generar una serie, ahora sí que perdón por la pendejada que voy a decir, pero tipo Netflix, que llegue a las masas, que toque los sentimientos, y no solamente el testimonio histórico formal, ¿no? Por eso se eligió un formato tan enloquecedor como aquí que están viendo, una trama de ficción desde la cual se cuelgan entrevistas a personajes, a exguerrilleros, a periodistas, a analistas, a historiadores de carne y hueso que no están actuando, sino están siendo entrevistados en la lógica, y de pronto un trabajo de producción hermoso de este par de cabrones que tengo a mi izquierda y a mi derecha, donde incluso colocan animación, por ejemplo. Entonces creo que para permitir que se me enfríe el hocico, no sé si quieran hablar algo, pasamos a preguntas y respuestas. ¿Quieres decir algo, carnal? No, yo creo que mejor que nos planteen sus comentarios. Entonces, ya solté el primer madrazo. Venga ustedes. Bueno, pues invitamos… Perdón, un gustazo ver a Magdalena, por favor, chingado, después de tantos calendarios que no la veía yo, Sí. un gustazo volvernos a encontrar aquí. Muchas gracias.
Tal vez sí quisiera mencionar algo en línea a lo que el maestro Saúl comentó al final de su exposición, que es el tema de la justicia y la impunidad. Nada más quisiera que recordemos que en Guatemala ya se han juzgado a exdictadores y expresidentes. Aunque sea 2 días o 3, Pinochet estuvo preso en Londres y luego creo que tuvo unos días de prisión domiciliaria en Santiago de Chile. En Argentina se han juzgado a altos expresidentes dictadores militares. En Brasil también. En México no ha sucedido nada de eso. Es el país de la impunidad. Bueno, pues les invitamos a levantar la mano para hacer sus preguntas. Yo quisiera abrir un poco la conversación diciendo dos cosas que Fritz ha señalado en algunas entrevistas, que es que este pasado tiene una huella de dolor, no solo para las personas que lo vivieron, o para los hijos y familiares de esas personas asesinadas, torturadas o detenidas, desaparecidas en aquel momento, sino pues para sus descendientes, deudos, para quienes se han involucrado en esos procesos, que han tomado la estafeta de esas organizaciones que durante décadas han exigido pues justicia, memoria, reparación, y creo que esa es una de las cosas que hay que decir, ¿no? Que si esto ahora se conoce en gran parte es gracias a esas personas que no se les rindieron, no se vendieron y que siguieron insistiendo, y desgraciadamente muchas de ellas se han ido al otro lado de la vida sin saber, pues por ejemplo, dónde están los desaparecidos, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa que me parece súper importante, que creo que lo vemos en la serie, digo esto para abrir un poco la conversación, que se animen, no les dé pena, es que en una serie como esta, a mí particularmente me ha parecido muy interesante que los personajes no son personajes sencillamente malos o buenos, ¿no? O sea, porque algo que se intenta es desacralizar, ¿no? Y justamente pues vemos un abuelo que le compra un algodón a su nieta, ¿no? Como un abuelo buena onda de siempre, pero es un abuelo que al mismo tiempo está haciendo otras cosas terribles en su trabajo, ¿no? Y esta doble vida, que creo que también es una metáfora del doble discurso del Estado mexicano, que recibía exiliados, ¿no? Pero que al mismo tiempo estaba cometiendo esta llamada guerra sucia o la guerra de baja intensidad, contrainsurgencia, todos estos conceptos a debate, ¿no? Entonces es esa metáfora del México que conocimos. Y también para mí me parece muy interesante ver que se involucren otros personajes. Bueno, Fritz, y es un gran mérito, no digo que no, tú tienes esa historia específica con tu padre, pero preguntarles a Esteban y a Sergio, ¿por qué se involucran en un proyecto como este, no? Es súper interesante porque quizá, no sé si en la historia de ustedes haya algo en relación con eso, o mero interés, o leyeron la obra de Fritz y dijeron, bien chida, ¿no? Vamos a hacerlo, no sé, que nos platicaran sobre esa razón, ¿no? Y además, ya con esto me callo para que las demás personas se animen, a mí me parece genial, porque soy profesora de licenciatura, aquí están algunos de mis alumnos, ya lo dije varias veces, pero es que estoy muy emocionada por eso, que la historia se concentra en un personaje que está haciendo su tesis, y para mí eso es maravilloso, es un acierto, porque eso se puede identificar, y además con una chava que está haciendo la tesis y que cambia de tema, ¿no? Entonces, ¿cuántos han hecho esa chingadera de los que están aquí presentes? Nadie lo hace, ¿no? Y entonces, ese es un personaje que se me hace muy bien pensado, que nos platiquen cómo se imaginaron eso. Pero bueno, esta historia, por ejemplo, el tema de los niños apropiados es un tema ahí delicado, está poco documentado en el caso mexicano. Se sabe que sucedió en Sudamérica, ¿no? Particularmente más en Argentina, pero que además esta historia, como decían ya, es una fusión, yo diría, entre imágenes
históricas, de archivo, que se ve que hicieron un buen de chamba, también si nos pueden contar de eso, archivos fílmicos, y además por experiencia en este trabajo aquí en la dirección, es una chamba que requiere un montón, aventarte broncas, ¿no?, para que te presten esos materiales, pero el acierto de meterle animación y además entrevistas, ¿no?, y entrevistas con expertos y entrevistas con sobrevivientes, que para mí es la parte donde digo, y acá hablo también de los trabajos de mis estudiantes, porque vieron la serie, hicieron su trabajo final sobre eso y decían, escuchar a estas personas que vivieron eso es lo que más me llegó de la serie, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dejo acá un montón de temas, pero pues no sé, público, ¿qué más quieren decir? ¿Nadie? Allá. Bueno, no sé si sea como inadecuado preguntar esto, pero tengo curiosidad de si alguna vez como les pusieron trabas para sacar este tipo de información. O sea, creo que precisamente esta labor de difundir esta información como delicada sobre el gobierno, pues ya sea como anterior, pues suele ser algo que no se que no se suele ver, y pues sabemos de la persecución política que está muy presente incluso en la actualidad. Entonces esa es como la duda que me surge. Ahorita paso el micrófono para que hable a nivel de la imagen, que pendejo de mi devoción, mí mismo, se me olvidó mencionar eso. Hay trabajo gráfico, fílmico, que incluso es inédito, que nunca antes se había proyectado, fotografías, no sé si es en este capítulo, en el 2, donde la filmación de Echeverría en la UNAM, cuando le avientan la pedrada en el segundo capítulo, si ya lo vieron, ya vieron esa maravilla, que yo cuando lo vi dije, cabrones, ¿dónde sacaron eso? ¡Qué maravilla! ¿Cómo encontraron eso? Como historiador, como divulgador de estas historias, yo puedo decir que nunca he recibido ningún tipo de censura. Ni siquiera durante el gobierno de Vicente Fox, que es cuando se abren los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, el famoso Vicente Capello, que todo el mundo detestaba. No sé si le caí bien, no sé si qué chingao, incluso me entregaba archivos que yo no pedía, y todos se quejaron de que censuraba y ocultaba papeles. A mí, cada quien habla como le va en la feria, evidentemente. Fritz Glockner puede atestiguar que nunca he recibido censura, ni cuando en 1996 publiqué por primera vez mi primera novela, 20 de cobre, que es con la que arranco sobre este tema a nivel familiar, pero la historia de la guerrilla familiar, digamos, ¿no? El abandono del padre para incorporarse a la clandestinidad. Y conforme he ido publicando mis textos, mis novelas, mis trabajos académicos, en mi caso, por fortuna, y no puedo decir que he recibido alguna vez, Nazar Haro, que está en la cárcel por el asesinato del periodista Manuel Buendía, mandó, yo creo, a un emisario para decir que qué pensaría de mi película Cementerio de Papel, y mandó a otro emisario diciendo que si quería yo platicar con él en la cárcel. Obviamente dije, no, gracias. O sea, qué chingón me iba a contar. Zorrilla Pérez, no Miguel Nazar Haro, Zorrilla Pérez, José Antonio Zorrilla Pérez. Me equivoqué horrorosamente. El culpable de asesinar a Manuel Buendía fue José Antonio Zorrilla Pérez, no Miguel, no Nazar Haro, ¿ok? Hago la aclaración, y entonces, salvo eso, afortunadamente no ha habido. Ustedes a nivel de gráfica y demás. Bueno, el trabajo de investigación de archivo se inició hace ya un poquito más de 4 años. Y sabíamos que iba a ser muy difícil todo lo que comentó la maestra Magdalena, pero fue más difícil de lo que pensamos, de lo que creíamos. Una parte del material importante no está en México, está en universidades en Estados Unidos, en la misma Biblioteca del Congreso también en Estados Unidos. Hay otra parte del material que está en colecciones privadas. Logramos conseguir algunas, como 300 fotos, ¿no, Stevie? Y para esto que viene vamos a comprar otro tanto de colecciones privadas, de las cuales no podemos ni siquiera decir el nombre de los tenientes, de los cuentavientes, como se diga, porque nos exigen discrecionalidad, entre otras cosas. Hay material mitológico que nadie ha visto nunca,
y no sabemos si existió o no existió, como las famosas cámaras del cineasta Servando González colocadas encima de los edificios de Tlatelolco alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. Ese material que supuestamente filmó el 2 de octubre, nadie lo ha visto, nadie que conozcamos. Entonces todo el mundo habla de esos rollos perdidos sin haberlos visto. Y no sabemos realmente si existieron, ¿no? Servando ya murió, que tendría que haber contestado eso. Si lo filmó, ¿quién se lo encargó? Porque él filmaba trabajaba en ese entonces en Sepropie, o no sé si se llamaba Sepropie en aquel entonces, pero era el centro de producción de programas especiales de la presidencia. Y entonces ahí todo lo que, pues por ejemplo, son los que ahora ese mismo centro transmite desde el sexenio anterior la conferencia matutina de AMLO y de la doctora Sheinbaum, pero ese centro existe desde hace por lo menos 60 años. Antes no había video, ni siquiera todo era en cine. En fin, ahí siempre nos dijeron, gente que trabaja en la 4T, que no existía nada, que se había destruido todo el material de los sexenios previos a Peña Nieto. Luego resultó que una parte estaba en el AGN, pero está sin clasificar y sin revisar, entonces no sabe bien qué tiene. Pero el actual director de Sepropie nos acaba de contar hace un par de meses que se acaba de encontrar imágenes de Nazararo, en fin, de todos estos policías, él ahí. O sea que sí estaban, pero incluso ya en la administración, en el sexenio de López Obrador, se nos negó la existencia de ese material. Entonces, ¿qué existe y qué no existe? Es difícil de saber. Yo en lo personal estoy seguro que en la Secretaría de Gobernación hay material que no se ha exhibido ni se ha mostrado al público y que está clasificado. Tengo esa total convicción. Tengo la convicción de lo que actualmente es el CISEN. Hay un archivo que se transfirió desde que era la Dirección Federal de Seguridad, que en un tiempo administró Capella, que Fritz conoció, pero ese material no es público. O sea, si existe todavía, nadie lo ha visto fuera de gente que esté adentro del mismo CISEN o del sistema, digamos, ¿no? Por supuesto, en la Secretaría de la Defensa hay material, estamos convencidos. Estuvimos, bueno, no yo ni Esteban, los jóvenes que hacen la investigación histórica, que son colegas de ustedes, son jóvenes historiadores que están especializados en investigación iconográfica y llevan ya varias películas y series hechas ellos bajo contrato de diferentes casas productoras, y uno de ellos, Jorge Paredes Aponte, lleva ya como 6 años ayudándonos en proyectos nuestros que tienen que ver con material de archivo histórico, pero nunca nos habíamos enfrentado a este tema, que es un tema demasiado sensible. Por último, cuando ellos estuvieron acudiendo a la Secretaría de la Defensa, tenían siempre a 2 soldados detrás parados que, mientras ellos estaban revisando tapes en viejas máquinas de Betacam y esas cosas, tenían siempre a los soldados vigilando si tomaban notas, si sacaban algo del pietaje, etcétera. ¿Saben qué nos prestó la Sedena para revisar? Eventos presidenciales, izamiento de la bandera, inauguración del puerto de Acapulco, no sé qué, inauguración de aeropuertos, obra de, ¿cómo se llama?, cuando hay terremotos, inundaciones, que va la Sedena y hace labor de rescate. O sea, ese fue teniendo ellos, la Sedena, una lista rigurosa de temas, lo que nos presentaron fue lo que les acabo de decir, y siempre bajo estricta supervisión militar detrás. ¿Qué les quiero decir? Que yo creo que hay muchísimo más material del que hemos podido rescatar,
y que no haya acceso al público a pesar de que ya tenemos, ¿qué? 7 años, 8 años de un gobierno de alternancia. Sí, pero ahora sí, como diría mi hermana Ligia, una cosa es Juan Domínguez y otra no me chingues, ¿no? Y el ejército sigue siendo un ente por ahí, ¿no? Que todos sabemos, no voy a decir más. No, solo rápidamente de lo que dice Sergio, ¿tuvieron oportunidad de consultar noticieros de televisoras de Televisa, por ejemplo? ¿Y cómo lo hicieron? A ver, mira, le voy a dar el gestor de todo esto al final. Están los chicos que hacen la investigación histórica y todo, pero luego la parte administrativa, que es obtener los permisos o licencias cuando hay que pagar, etcétera, lo hace Esteban, entre muchas otras cosas que hace Esteban. Televisa no nos ha permitido revisar sus materiales. Luego, si quieren saber más de esas cosas, por ejemplo, hubo un gran banco de imagen que heredó TV Azteca cuando compró Imevisión. Es imposible que lo consultemos. Ahora, hay una parte del material de Televisa que no lo administra exactamente Televisa, lo administra la Fundación Cultural Televisa. Y ahí hay también material, a precios prohibitivos, imposible de pagar, de licenciar. Pero Esteban, tú puedes platicarles más de eso. Hola a todos. Bueno, pues por mi parte, yo me encargo de todo lo que se ve en pantalla. Pues lo que les puedo platicar es que ha sido todo un proceso bastante largo, tanto Canal 11, archivos del Archivo General de la Nación, documentos históricos, y bueno, Televisa, TV Azteca y todo lo, híjole, ha sido un dolor de cabeza porque además ponen trabas y es carísimo además por minuto, o sea, miles de pesos, de verdad. Pareciese algo tan simple, pero lo tienen súper guardado y para ellos, y ha sido todo un tema lograr conseguirlo, ¿no? No, perdón. Segunda, ¿sí qué? Segundo, Juan Domínguez, no me chingues, una cosa es el ejército y otra cosa es Televisa y Azteca. No, ahora Esteban les puede contar los detalles, pero miren, ese documento donde se ve cuando llega Echeverría es un documentalito, reportaje que produjo una instancia del gobierno que ya no existe, que se llamaba Centro de Producción de Cortometraje. Dependía de los estudios Churubusco, que a su vez dependían de la Secretaría de Gobernación. Y ahí el cineasta español de la generación de Luis Buñuel, asilados en México, Carlos Velo, junto con un equipo de realizadores de aquel entonces y de fotógrafos, cinefotógrafos de aquel entonces, cubrieron por encargo la visita de Luis Echeverría a la UNAM, al auditorio Justo Sierra, donde fue la famosa pedrada Echeverría y todo eso, la inauguración de cursos, que supuestamente Echeverría iba un poquito como en son de paz, queriendo decir, vamos a darnos la mano, ya lo que pasó, pasó, reconstruyamos, ustedes son parte de México, después de que meses antes decía que los jóvenes mexicanos eran homosexuales, comunistas, desorganizados, drogadictos y no sé qué, ¿no? Después de decir eso, va a decirle a los jóvenes universitarios que hay que estrechar la mano nuevamente. Pues claro que tuvo que lo sacaron, y se está en el documento, lo sacaron en vilo, sus guaruras lo sacaron cargando literalmente, no podía ni caminar el cabrón. Y afuera en el estacionamiento se ve claramente la pedrada. Bueno, ese documento lo encontramos de manera subrepticia, en muy mala calidad, y después descubrimos quién había sido el productor, que era Estudios Churubusco. O sea que era un material del Estado mexicano. Stevie, cuéntales IMCINE, que lo tiene en resguardo, ¿nos lo quería prestar o no? Cuéntale la verdad. No, digo, finalmente, a pesar de que esta serie es como de gobierno, hasta el mismo gobierno, ¿no? O sea, querían
$20,000 por minuto. O sea, era una cantidad así de dónde vamos a sacar tanto dinero. Estábamos rascando, dice el señor Sergio, las paredes por conseguir dinero, por sobrevivir con esta serie, ¿no? Entonces, híjole, sí, la verdad es que todo el material histórico que está en la serie es una joya y lo conseguimos e hicimos unos súper tratos. O sea, y de inicio el material inédito que tenemos es una joya y fue un reto. Nos encontramos con una persona así en medio de la nada para ir a verlo. O sea, ha sido todo un verdadero reto, de verdad. Entonces, hay que admirarlo, hay que verlo, hay que, ¿no?, apreciarlo. Es lo mismo, así como uno escribiendo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido problema para conseguir los documentos escritos, informes de la DFS, de la DIPS, de bla, 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 ¿no? Ahora imagínense la chinga de lo que son las fotografías y el material fílmico, gráfico, ¿no? Pero además, muchas veces no solamente es que el Estado lo oculte, es como en su momento la Galería 2 del Archivo General de la Nación, donde existían 300 y pico de cajas que no estaban clasificadas. Y entre 1998 y el 2011, 12, cuando cerraron los archivos del Archivo General de la Nación, ahí pedías una caja con el número X, la abrías y encontrabas joyas. Desde esquirlas de bala hasta recortes de periódico, yo encontré, y no voy a negar que me dieron ganas de chingarme, encontré un documento con la firma original del Benemérito de las Américas. Y dije, ¿y si me lo chingo nadie va a extrañar este documento? Está poca madre tener en mi casa la firma autógrafa de Benito Juárez, güey. No me lo chingué. Subí con el director histórico del Archivo General de la Nación y le informé. Y bajamos, obviamente él levantó un acta, firmé de testigo y llevamos el documento, y por fortuna, por eso conozco la bóveda del AGN, si no, ¿quién chingado conoce la bóveda del AGN? Y me la abrieron para colocar en depósito, y él me decía que esas cajas que supuestamente habrán llegado de la Secretaría de Gobernación en 1982, cuando se convocó para armar el AGN en Lecumberri, Palacio Negro, recuerden que en el 72, centenario de la muerte de Juárez, bueno, no, que van a recordar chamacos caguengues, los que tenemos más calendarios, si se acuerdan, ¿no? Para festejar el centenario de Benito Juárez hubo una gran exposición, y que entonces ese documento igual lo prestó X secretaría, y somos un país de desmadre, donde de pronto nos vale madre la memoria, tomando en cuenta los discursos oficialistas de la historia que nos quieren inculcar. Y ese documento, nadie lo pidió, nadie lo recogió, y quedó en esas pinches cajas del olvido del AGN que Fritz Glockner no se chingó, que están registrados en el AGN, que firme, y tampoco se lo chingó el director del histórico. ¿Me explico? Muchas veces, sí, claro que hay censura, claro que hay culés, ¿no? Pero también a veces hay pendejez, o hay olvido ante lo propio. ¿Sí me explico? O sea, porque tampoco quisiera yo que trajéramos el fantasma del, ¿no? No juguemos tampoco a alimentar el fantasma de la censura per se, pues. No estoy diciendo que no ha habido censura, aguas. No estoy diciendo que no haya habido obstáculos, aguas. Pero si también jugamos nosotros y nos ¿no? Juramos, porque muchas veces es pendejez más que malas intenciones. Bueno, yo a propósito de eso y lo que contaba Sergio hace un momento, quería comentar que pues también, sobre todo los materiales más sensibles, pues no es casualidad que haya una negación, por ejemplo, por parte de la Sedena o de Gobernación, que todavía haya cosas que se estén cuidando, porque pues si a la misma Comisión de la Verdad, al mecanismo de esclarecimiento histórico, no le dieron, siendo un mandato presidencial, no le dieron la información, que fue parte de lo que se denunció, pues digo, no es por hacer menos el trabajo, pero esto tenía una importancia de sexenal, ¿no? De justicia, de reparación, de memoria histórica, y entonces pues digo, creo que sí hace falta mucho más que la propia gente que llega a esos espacios de poder, a esos
espacios de funcionarios públicos, pues también tenga conciencia y conozca esto, porque realmente en muchos espacios dentro del mismo gobierno federal y de los gobiernos locales ni siquiera saben, ¿no?, de este pasado. Entonces, bueno, pues, ¿quieres comentar algo? Ok. Bueno, ¿quién más se anima? ¿Preguntas por allá, público? Ay, creo que se fue. Ahí está. Bueno, antes que nada, me siento muy complacida de conocer a las personas que están detrás de estos proyectos, ¿no? Yo me entusiasmó mucho ver este documental y pues sobre todo también como estos esfuerzos que se hacen por visibilizar estos temas, ¿no? Y que lleguen a más públicos, más allá de aquellas personas interesadas particularmente en estos temas, ¿no? Y bueno, retomando un poco como la discusión que se señalaba a propósito de la memoria, celebro mucho que este documental visibiliza un montón de cosas que yo creo que sí son urgentes ver, ¿no? O sea, se me ocurren por lo menos ahora 4.1, que es bueno un poco lo que señalaban, ¿no? O sea, de los hijos nacidos en cautiverio, ¿no? Bueno, los niños nacidos en cautiverio, sea porque a las mujeres las detuvieron ya embarazadas o también por las condiciones que se generaban en las cárceles clandestinas, ¿no? Considerando que la tortura sexual pues fue también un mecanismo, ¿no?, de represión contra las mujeres. Entonces yo creo que es bien importante cómo se visibiliza esa problemática que no ha sido documentada o no del todo, ¿no?, en el caso mexicano, me parece como bien valioso, ¿no? Y me recuerda mucho también a otra serie que igual si no la conocen, ojalá que se pueda ver a quienes estén interesados, de Canal 11, ¿no?, la Crónica de Castas, que de alguna manera también visibilizaba pues esa problemática, ¿no?, y de un hijo buscando como su identidad, ¿no?, a propósito de la memoria, la identidad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces a mí me parece pues como muy interesante que se haya rescatado pues esto, ¿no?, como una hipótesis, como una ficción, pero que de repente no es tan ficción, o no podría ser tan ficción, o habrá que preguntarse qué pasa con eso, qué pasó con eso, ¿no?, y tratar de investigarlo alguna vez, ¿no? Otra es la memoria no solamente de las víctimas, que también, bueno, como ya señalaban, a través de las voces de las propias personas que participaron en los movimientos políticos y sociales, cómo ellas también se reivindican a sí mismas, ¿no?, y cómo recuerdan ese pasado, y que no solamente como víctimas de la represión, sino también como luchadores sociales, ¿no?, o sea, que dieron la vida, ¿no?, estuvieron dispuestos a dar la vida por un ideal, ¿no?, y por una sociedad más justa. Pero me parece como bien importante también cómo se recupera o se visibiliza la memoria de los perpetradores y de su entorno más cercano, pues que es su familia, ¿no? O sea, y estos dos juegos entre el olvido, la negación, el silencio, ¿no?, la tergiversación de la verdad, pero también de cómo se reivindican a estas personas como héroes sociales, ¿no? Como héroes de la nación, ¿no?, que salvaron al país del peligro comunista, de los rojos, no sé, que me parece como también bien valioso cómo se visibiliza también esa otra parte. En términos visuales, por ejemplo, pues cómo está el militar con las velas y todo eso, y pareciera, insisto, o sea, cómo se pasa de la ficción a la verdad. Me recuerda mucho como el reciente, el homenaje que le hicieron a Cuenca Díaz, ¿no? O sea, y es que no solamente es un pasado que no está muerto, y había que preguntarse también como esas continuidades o rupturas de ciertas violencias de Estado o de ciertas personas, por ejemplo, señalar la trayectoria que después tuvo Gutiérrez Barrios, ¿no?, como secretario de Gobernación, como gobernador, y preguntarnos pues también cuántos funcionarios hay ahí que también tienen esas trayectorias, ¿no? O sea, me pregunto si alguien le ha cuestionado a Cierto García sobre su abuelo o las cosas que hizo su padre, ¿no? U otros que a lo mejor no conocemos, pero que están ahí, ¿no? Entonces, sin necesidad sin querer espolear, ¿no?, un poco la segunda parte de la serie, pues es preciso eso, ¿no? O sea, cómo ese pasado no está roto y siguen estando ahí con un montón de gente, ¿no? Y a propósito como de estas verdades que fue posible desentrañar con la apertura de los archivos, pues también un Slim que parece que también fue como miembro de la DFS, ¿no? Entonces me felicito mucho su trabajo, felicito mucho el esfuerzo de investigación, estas cosas que visibilizan que son bien importantes, pero también en términos visuales es un gran trabajo, ¿no? Felicidades.
me obligaste a tocar un tema que no quería yo. 22 de junio 2022, primer momento, antes de que se constituyera por completo la Comisión de la Verdad, primer momento en el cual se nos invita a los sobrevivientes y a familiares a visitar y a conocer por primera ocasión el campo militar número 1. Y que estábamos todos ahí en la emoción. Transitamos de circular de Morelia en autobuses, ¿no?, al campo militar número 1, está en el evento. Estábamos sentados a la derecha, en el podio estaba el secretario de la Defensa, cuyo nombre se me olvida, Crescencio, afortunadamente se me olvida su apellido, Andrés Manuel, estaba Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y de pronto se habla de que a nuestro lado izquierdo se encontraban las víctimas del ejército de la llamada Guerra Sucia. Tan. Escribí un artículo porque fue muy fuerte lo que sucedió ahí, ¿no? Recuerdo la jeta de sorpresa del propio Encinas, diciéndome, neta, que yo no sabía que iba a pasar, porque me quedé así como, ¿qué pedo, carnal? ¿No? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo estamos mezclando o generando la historia de los dos dragones, güey? ¿No? Evidentemente es doloroso que en esta guerra hayan fallecido policías, soldados, las emboscadas de Lucio Cabañas, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre, en febrero de 1974, asesinara a mansalva a los 3 soldados que iban en el tren, sin que hubiera habido confrontación, fue un ajusticiamiento, ¿no? O sea, claro, porque todos somos humanos, ¿me explico? Pero de ahí a no saber distinguir entre quién es víctima o víctima de qué, o hacia dónde vamos. Me tardé varios días en escribir un artículo para La Jornada, que se publicó hasta el 10 de julio, porque me tardé mucho tiempo en procesar y cómo protestar, y cómo hacer la diferenciación entre una víctima y otra, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo. Evidentemente, pues la historia no es un cementerio, la historia son esos viejos ancestros del pasado con personajes que actúan en el presente. Ya diste nombres, ¿no? Los García, ¿no? El abuelito secretario de la Defensa, el papá director de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, no estamos diciendo nada que no sea cierto, ni estamos insultando a nadie. Simplemente tenemos como historiadores que saber que la historia no es de cementerios, no es de cadáveres, es de fantasmas. Y en el presente, cuando un fantasma te hace bu, si te cagas. Un cadáver no te puede hacer bu. Bueno, aprovechando que están aquí algunos jóvenes, ya levantaron la mano, excelente, pero me gustaría también, a lo mejor al revés, si no quieren plantear preguntas, pero preguntarles, porque para quienes están aquí de la producción, creo que sería muy importante también conocer cómo están recibiendo ustedes esta serie, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha movido? Si les ha movido algo, ¿no? ¿Qué impresiones les pueden compartir? Y pues para que les animen, porque ya están produciendo la siguiente parte. Nos animen o nos depriman, aceptamos los jitomates, no tenemos bronca, ¿eh? Sí, bueno, justo como lo comenta la profesora Magdalena, justamente esta serie nos la presentaron en una clase de construcción histórica en mi licenciatura. La verdad, cuando la observé, ahora sí que pudimos juntar diferentes textos para poder hablar de ella. Lo que yo quería comentar es que justamente pocas veces me he llegado a encontrar con materiales más allá de textos que obviamente traten este tipo de acontecimientos, ¿no? O sea, obviamente sí existen películas al respecto, pero son contadas, o al menos las que yo conozco. Y más allá de ello, cuando yo lo estaba viendo, pues como que me hizo mucho ruido, porque yo empecé a preguntarme, ¿cuándo fue cuando supe sobre todos los movimientos sociales de México y sobre la violencia de Estado en México? O sea, la guerra, ¿cómo le dijo yo? La guerra de baja intensidad. Yo empecé a decir, o sea, ¿en qué momento, en mis 18 años, cuándo fue cuando supe de esto? Como me acuerdo, la primera vez fue, por ejemplo, con la película, se me fue,
Sí, Rojo Amanecer, sí, con Rojo Amanecer, y fue en la prepa. Pero antes de eso, obviamente en los libros de historia y en cualquier otro tipo de textos no te tratan de eso, no te cuentan acerca de eso y siempre te ponen a los héroes de la nación, ¿no? Pero más allá de ello no te cuentan, incluso la historia contemporánea del siglo XX, pocas veces te la cuentan en lo largo de tu vida académica, o sea, siempre se enfocan más en lo que fue antes y no en lo reciente. Entonces, pues sí, me puso mucho a pensar en ello, y cuando yo le pregunté a mis abuelos, oye, ¿tú recuerdas cómo se vivió en las noticias, todo este tipo de cuestiones, por los mismos trabajos que hicimos en la clase? O sea, nuestra vida presente, nuestra historia presente y nuestra historia desde dónde comenzó nuestra historia, ¿no? Entonces, pues ellos me decían, no, pues es que la verdad no sabíamos de esto, o sea, no, al momento del 68 pues muy pocas cosas se contaban en las noticias. Mi familia, pues mi abuela me contó que cuando ya pasó por el 68, por ejemplo, fue porque estaba pasando por ahí de regreso del trabajo, pero obviamente los discursos del momento eran, no, es que ahí andan de revoltosos, o sea, andan haciendo ahí un buen de cosas. Pero en la actualidad, pues mis abuelos suelen tener ese tipo de discursos, pues es que no se decía nada hasta ahora, hasta este nuevo siglo, y ni siquiera es como que se sepa todo, se sabe muy poco. Y bueno, eso era por la parte personal. Y también, bueno, ya, como igual respecto a la serie y ese trabajo la verdad es que es un trabajo muy maravilloso el que están creando, porque no es solo, bueno, también aparte de la animación, la fotografía, toda esta recopilación histórica tan grande, a mí también me gustó el trabajo musical. Las películas de la Internacional, las películas, la canción de la Internacional, la canción de Tragedia en la Plaza y la de Cárceles, por ejemplo, pues al menos en este primer capítulo, las anoté ahí al final en los créditos, pues me gustaron mucho cómo fueron planteadas, porque obviamente la música es un muy buen acompañamiento histórico dentro de, o sea, cómo retratar en la música, en una melodía, todo lo que sucedió en un día fatídico, pero no solo esa matanza, sino toda la lucha continua previa y posterior a esos años heridos. Entonces, pues la verdad es que sí me quedé igual perpleja con el final del segundo capítulo, y justamente en clase pues sí dije, no, pues es que quiero saber más, quiero seguir investigando y leyendo. Y bueno, eso sería mi comentario. Sí. Gracias, Jimena. Ya hay otra mano levantada. Bueno, pues primero buenas tardes. También les agradezco a ustedes por esta plática y proyección del trabajo. La verdad es que yo hasta hace unos días no conocía de este proyecto, y si no fue por mi amiga que nos invitó, creo que no lo habríamos logrado hasta acá. Por mi parte, también me gustaría comentar que pues somos una nueva generación de la juventud que a su vez también está enfrentando otros problemas igual de importantes, políticos y culturales, que sí tienen un impacto en cómo concebimos todo este aspecto de la identidad, ¿no? También de lo que es la memoria. En mi caso, pues desde que conocí de todo esto del 68, del 71 con el halconazo y así, pues luego se me prendió la mecha y me puse a investigar y todo eso. De hecho, mi abuelo, él sí es militar, y él estaba en ese momento cuando Echeverría visitó CEU. Entonces, para mí también es impactante, porque todas esas anécdotas, aunque me son ajenas, no lo es tanto, no solo porque es un mismo espacio nacional, sino también pues colectivo, ¿no? Lo que estaban mencionando un poco de la memoria colectiva. Y pues ahorita nuestra generación pues creció justamente en este momento de transición con el PAN, con Calderón, y yo había escuchado que, bueno, para mí ya es costumbre, por ejemplo, despedirme de mi casa y que me digan, con cuidado, ¿no? Avisa cuando llegues, cosas así, que para mí ya son parte como este lenguaje cotidiano, pero ya si lo contrastamos temporalmente, eso no estaba antes, ¿no? Entonces también ahí hay un momento de continuidad que rompe drásticamente con el antes, el siglo XX, que nosotros pues no nacimos ahí, nosotras no nacimos allí, y con el ahora, ¿no? Con el mero siglo
XXI, con el momento, o sea, con el narco también, con todo este gran movimiento pues cultural que sí condiciona también nuestro desarrollo como juventud, ¿no? Pues para concluir, pues sí es cierto que todo lo que se ha guardado y censurado y ocultado como información no es que, o sea, vaya, toda esta información no es que siga fluyendo. O sea, el día de hoy seguramente hay muchas cosas que no conocemos que están pasando ahora, ¿no? O sea, cuánta información, por ejemplo, del narco, ¿no? Que es algo más como carnal, que nosotros podemos como decir, bueno, es que el narco siempre ha estado, pero no es cierto. En realidad se sigue escondiendo, ¿no? Hay mucho que no sabremos y tiene algo que ver con esta frase que usted dijo de que, bueno, no me acuerdo, pero que somos como la historia del mañana y que mucho lo que estamos viviendo y conversando ahora pues también se esconderá en algún momento, a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué queda de nosotras como jóvenes, como de la juventud, ante todas estas problemáticas que se siguen acumulando, ¿no? Que no mueren, que no se dejan ir? ¿Y qué haremos entonces, no? O sea, hay muchas cosas aquí, pero bueno, eso era todo. Muchas gracias. Perdón, antes de que hable el compañero, gracias a las dos compañeras que acaban de hablar, porque creo que si algo nos ha convertido en obsesión es de que la serie pudiera ser un puente generacional. Ubicando que ustedes nacen en el siglo XXI y el pinche siglo XX para ustedes es la prehistoria de la prehistoria, como para nosotros que nacimos en el 20 era el 19. Para ustedes el 68 es, no mames, los hermanos Cerdán, ¿no? 18 de noviembre de 1910, güey. Casi, no, neta. Y sí veo, además, con estas pendejadas, o sea, no solamente es que sales de casa y dices, te cuidas y hablas, sino que hoy por hoy esto se ha convertido en muchas cosas. No voy a echar ni cacayacas ni a favor ni en contra de esto, pero obviamente esto ha modificado la educación sentimental, la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de existir. ¿Cuántas pinches veces se nos olvida el celular y estamos angustiados, güey? Todos hemos estado así. Bueno, entonces, que ustedes como generación tengan la posibilidad de que esta serie esté construyendo los pequeños ladrillitos de comunicación entre el 20 y el 21, wow, me han dejado con sus palabras patí pendejo y se los agradezco yo a ustedes, no ustedes a mí. Perdón, compañero, pero tenía que externar mi. ¿Quién iba a hablar? Gracias, allá atrás Donovan pidió la palabra. Hola. Ay, siempre es raro hablar en un micrófono. Son algunas preguntas nada más muy generales. Una es la obvia de cuántos capítulos van a hacer y cuánto van a salir, porque la base está como gacho, así de pronto cortarse y decir como, ay, quiero seguir, y no, y como que uno dice, ay, ¿cuándo va a salir? Y no, y demás, ¿no? La otra es, aunque no digan los nombres, pero se pudieron andar un poquito más, nosotros como historiadores, luego, bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención a veces cómo las personas que se dedican al cine o series o demás llegan a colecciones privadas, quizás sin ahondar en qué, con quiénes o demás, pero cómo se llega a ese tipo de acervos que suelen ser muy valiosos. Yo cuando he tenido acceso a un par de privados siempre ha sido por alguien conoce a alguien que te lleva con alguien y etcétera, etcétera. Pero si pudieran dar algunos tips, la verdad es que sería muy valioso, porque siempre los archivos privados del tipo de archivo que creo que debieron de haber consultado, pues son unos que de otra forma no los vamos a ver de otra forma más que a través de alguien y aportando quizá alguna cuestión monetaria o demás. Y la otra que me llama mucho la atención es como qué tipo de memoria quisieron construir o quieren construir con la serie, que quizá no queda por completo claro en esos primeros episodios, pero me llama como que hay algunos caminos que podría tener la serie. No sé si podría o si tuviera una visión creativa al respecto, porque la serie podrá también ir como a un discurso un poco clásico de
lo que se ha constituido, por ejemplo, el 68, de las personas que nos dieron la democracia, etcétera, etcétera. Y bueno, si fuéramos y entrevistáramos directamente a las personas del movimiento armado socialista de ese momento, seguro nos mandarían completamente al diablo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de memoria se quiere construir? Una memoria que apele a esa construcción de las letras de oro de lo que fue el 68, una construcción más histórica, más apegada a lo que fue el movimiento armado desde su perspectiva, o qué estaban pensando un poco, y qué lectura darle desde el presente, porque a pesar de que parece un pasado que se construye pues lejano relativamente, en realidad como que tuvo un resurgir a partir de al menos desde el 2014, ¿no? Como que hay del periodo, quizá por las desapariciones forzadas, pero hay algo que creemos que configura ese momento histórico, que configura ahora, que sería interesante que la serie quizá lo tocara en cierto momento, y que en parte es verdad, ¿no? Como lo decía la compañera Marisol, o sea, no solo los García, ¿no? Sino hay un montón de personajes más a otras escalas del gobierno que puedes encontrar, que yo he logrado detallar, que por ejemplo hay gente que participó en la guerra, la llamada Guerra Sucia, que la puedes encontrar luego en los juicios de Ayotzinapa por los 43, ¿no? Y nadie sabe eso, o sea, nadie lo menciona, pero ahí están las tendencias, ¿no? O puedes encontrarlos en muchos otros lados directamente metidos en el narco, en escuadrones de la muerte, o en empresas privadas. Entonces, como qué tipo de memoria se quiere construir y para qué, ¿no? También eso es como una cuestión interesante de la serie. Y ya, muchas gracias. Ok, hola. Bueno, yo la primera pregunta te la puedo responder. ¿Qué se viene? Es una buena pregunta. Justamente ahorita nos venimos corriendo de la filmación. Iniciamos a filmar el día de ayer. Vamos por 5 capítulos más, ¿no? Entonces, bastante interesantes, por cierto, que bueno, no les platico más, pero bueno, no. Te voy a dejar la respuesta del tema del archivo iconográfico, te lo voy a dejar al señor Sergio, para que les platico un poquito más. ¿No nos van a decir qué pasa con el novio? No. El año que entra. Después de enero, no va a depender de nosotros. Nosotros entregamos por ahí del 15 de diciembre hasta el capítulo 7. La serie se compone de 7 episodios, y ahí termina. Queda abierta como una opción narrativa la posibilidad de que se extendiera la historia, pero también puede terminar en el 7, y pues dependerá del destino y de la opinión de la gente también, ¿no? De que ustedes ejerzan. Hace rato le comentaba a la maestra Magdalena, le dije, manden una carta a las autoridades, porque esa sensación como de orfandad narrativa que te deja pues quedarte a la mitad de algo y no saber qué sigue, ha sido un reproche internacional a la serie, a nosotros, porque la gente cree que nosotros no la terminamos. O sea, quien interrumpió el flujo de recursos fue el Estado, no nosotros, porque es una serie de la televisión pública mexicana. Eso es algo que hay que tener en mente. Claro, hace 8 años era impensable poder hacer la serie. Hasta les diría que hace 5 años, cuando se empezó a trabajar, todavía parecía una tarea políticamente difícil. Contestando 2 de tus preguntas, yo le propongo a Esteban que si alguno de ustedes está interesado en ir un día a la filmación, nos visiten. Y en tu caso, que conocieras a los chavos, son de tu edad, que nos ayudan con la investigación iconográfica, pues ellos tienen sus secretos, la verdad, profesionales. No, es picar piedra, básicamente. Yo creo que lo que pasa es que ellos empezaron hace muchos años a hacer eso para películas y series, y entonces pues han ido, yo creo que ellos tienen realmente un panorama muy, pues no sé si completo, pero bastante amplio de qué archivos hay en México, cuáles son accesibles, cuáles no, o en cuáles hay que pagar, en cuáles no, o en cuáles de plano. Por ejemplo, para esta serie, en ¿cómo se llama? La Fundación Garzazada. Hay una fundación de la familia Garzazada. Pero es de la familia Garzazada. Y está a cargo de un historiador y tiene un archivo. Ustedes saben que a Garzazada
murió en un enfrentamiento con sus policías y guerrilleros y quedó en medio de un fuego desorganizado. Yo creo que los guerrilleros no querían, el experto es Fritz, no querían matarlo, se lo querían llevar para cobrar una lana y en medio del caos cae muerto. Bueno, pero lo que importa hoy del archivo de la Fundación Garzazada es que de una manera súper correcta y súper caballerosa nos mandaron a la goma, diciendo que la serie iba contra los principios ideológicos de la familia Garzazada y que además deshonraban su memoria. Bueno, desde el punto de vista de ellos, creo que sí es comprensible, obviamente, que nos negaran el acceso, ¿no? Son cuestiones ideológicas, morales, personales. Y retomando tu última pregunta, yo no sé, Fritz, ni los colegas, yo sí creo, yo tengo el firme propósito de que la serie sí sirva para un propósito programático de conciencia en favor de la izquierda. Esa es mi posición personal, no sé ellos. ¿Y cuál es esa? Es identificar a los culpables de una política de lento exterminio que se aplicó en toda Latinoamérica, pero cuyo laboratorio fue México. Y eso es algo que se está viendo en la serie. 30, 40 años antes de las dictaduras sudamericanas, en México se practicaba el vuelo de la muerte, la tortura y la desaparición selectiva de personas por motivos políticos y sociales. No tantos años, carnal, 72, ¿no? 76, o sea, 72, primer vuelo de la muerte en América Latina es en México, no Argentina, no Uruguay, no Brasil, y no era un gobierno militar, era un gobierno civil, Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué tipo de memoria, carnal? No juguemos a la clasificación de qué tipo de memoria queremos, obviamente no las letras de oro. Ninguno de mis trabajos, y son 30 años de picar piedra, cuando decías, ayúdenme con los archivos, llevo 30 años, carnal, picando piedra como pendejo, ¿no? Torturando a la gente con el sometimiento de regálame tu nostalgia, pero tu nostalgia puede estar salpicada de tortura, güey. Entonces, cuando yo entrevisté a las 100 y pico de entrevistas entre guerrilleras y guerrilleros que participaron en estos años, yo sabía que no era fácil que me abrieran su memoria o que me regalaran su nostalgia, porque esa nostalgia traía una carga de dolor del carajo. Son 30 años, y qué bueno que ahorita mi trabajo de 30 años ya pueda agilizar la divulgación diversa. Yo siempre he festejado cualquier libro, cualquier panfleto, cualquier testimonio que sale. En mi trabajo sí he intentado, como historiador, como novelista, no caer en la consigna barata del panfleto. Como historiador he intentado ser historiador y creo que ahí está, con errores. Todo historiador tenemos errores porque somos subjetivos. ¿No? No juguemos a la objetividad mamona, por favor, ¿sí? Como la docencia es hermosamente subjetiva. Es una actividad humana, chingao. Bien, y con pasión. Y entonces, en esa lógica, una cosa es el intento de ser lo menos erróneo y otra cosa es no caer en el panfleto. Cuando se me pide un panfleto, vivos se los llevaron, vivos los queremos, hasta la victoria siempre, claro que los escribimos, pero con el objetivo del panfleto. Cuando quiero hacer literatura, intento no caer en, ¿no? Y son 30 años de chambear. Y qué memoria, no la de las letras de oro. No para atacar a Garzazada, porque en ningún momento dado, nunca se dice en la serie que fue culé ni buen, o sea, a los propios torturadores, sí, en un momento dado, un personaje dice, fueron unos hijos de la chingada, como también pueden decir, fueron unos hijos de la chingada Lucio Cabañas, generando 2 emboscadas al Ejército Nacional, ¿no? O ese comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, que un 17 de septiembre de 1973 intenta secuestrar al papá del capitalismo mexicano, no del empresariado, al papá del capitalismo mexicano, Eugenio Garzazada, fundador del Tecnológico de Monterrey, universidad para generar los cuadros reproductivos del capitalismo, bla, 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 ¿no? Aguas. Perdón, compañeras, voy a repetir la frase. Hoy somos la memoria o la nostalgia del mañana.
¿Qué tipo de memoria queremos fundar? Esa. Hoy somos esa nostalgia del mañana, esa memoria del mañana, y queremos luchar contra el olvido. No le pongamos etiqueta a la memoria, por favor. Hay que saber luchar contra el olvido. Esa tiene que ser, como historiadores, nuestra consigna. No permitamos que avance el silencio, no permitamos que avance el olvido, no permitamos que nuestros sueños se conviertan en pesadillas, por favor. ¿Sí? Gracias, Fritz. Creo que es un poco en el espacio académico y en los medios como de discusión de estos temas. Entiendo la preocupación de Donovan, también lo que decía Saúl hace un rato, porque siempre está ese peligro de la instrumentalización de proyectos como este, ¿no? Como que tienen un objetivo muy claro, etcétera. Y bueno, cuando pegan, cuando llegan a públicos, entonces cómo pueden ser susceptibles de manipulación o incluso de, bueno, te doy lana, pero pues bájale a esto, o pones esto, o que se convierta en una serie como las telenovelas y otra temporada y ya se convierte en algo rosa, algo de lo que sí se habla, pero algo que al mismo tiempo acalla las exigencias de los colectivos que siguen en negociaciones, ¿no? con el Estado. Y eso justo es, creo yo, la parte que no quisiéramos, ¿no? Y no solo lo pienso o lo expreso como historiadora, que digo, es parte de la discusión del gremio, sino también como una parte de la ciudadanía que sigue pendiente de estos procesos, aunque no los hayamos vivido, pero que estamos conscientes de que es un peligro porque ha pasado en otros lugares, ha pasado en México, ¿no? O sea, vino Fox y se creó la FEMOSP, etcétera, ¿no? Y todo lo que ha pasado, ¿no? Y creo que también es una deuda con las personas que ya no están, los no sobrevivientes, y es una deuda con todas esas organizaciones, con las doñas, con los familiares, con los sobrevivientes. Es una deuda social que también está ahí, y como yo he platicado con mis alumnos también, es algo que corre peligro porque, bueno, conforme siguen pasando las generaciones, yo en Chile he escuchado esta discusión de pasarán 3 generaciones y estos hechos se olvidarán, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un colega que ha estudiado el tema de los veteranos de la revolución, así, pues era una demanda que estaba ahí durante el tiempo en el siglo XX, pero ahora ya, ¿quién se acuerda de los veteranos, no? Y no todos recibieron lo que merecían en términos de, pues, resarcimiento económico por sus servicios, ¿no? Entonces, este tema es un tema delicado por todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien más tiene… dos preguntas más, 2 intervenciones. ¿Sí? Ajá. Adelante, Daniel. Bueno, primero para felicitarlos, porque creo que por parte de imagen, o sea, se aprecia una dirección muy buena, ¿no? muy eficiente, y por parte de la edición también. Los actores pues, también muy buenos. Es Humberto, no creo, no se me fue su apellido, pero también Humberto Bustos. Pues todos son muy buenos, ¿no? Y yo creo que esta manera de contar la historia se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, he visto varias películas que hablan sobre este tema, como por ejemplo Rojo Amanecer. O sea, la vi desde la primaria y pues obviamente me quedé así como, ¿qué chingados vi, no? Y luego hay otra que se llama Verano del 68, que se contó como que más dramatizada, y El bulto. ajá, como que cayó en esto del drama y no está tan chido. Pero esto que ahorita mencionó como un puente generacional, creo que fue algo muy acertado en la serie, ¿no? Porque yo me estaba cuestionando de que ¿por qué le hicieron serie? ¿Por qué no fue una película, no? Pero yo creo que esta idea de hacerlo un puente generacional creo que fue muy acertada en el aspecto de que actualmente se hacen paros. Yo estoy en Polacas, o sea, se hacen paros y así. Y yo esto como anécdota, o sea, la última vez me invitaron a un paro, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿te quieres quedar en el paro? Ah, sí, ¿qué hacen? Pues vamos a hacer una fogata, cantar unas canciones. Y yo dije, chinga, bueno. Y lo hablé con mi papá, y mi papá estuvo en la huelga del 98, igual en Polacas.
Me dijo, puta, pues nosotros nos pasábamos toda la noche con el mosh estando oradores, ¿no? Y debatiendo. Entonces, yo creo que es la idea que está tratando la serie es buena porque también puede conectar más justo con los jóvenes, ¿no? Para que también incentivar a que no está bien como quedarse conforme con algo, ¿no? O estar desde tu comodidad de que, pues sí, 24 horas cerramos la escuela y ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy acertado. También es esta idea de que, pues es una chica que empieza a encontrar cosas de su abuelo. O sea, también es una premisa muy única, muy especial, que no se ve siempre, ¿no? Y yo creo que es, no sé, un trabajo muy, muy bonito, sobre todo, o sea, dentro de lo malo, o sea, de que trata el tema, o sea, muy, muy bonito por la parte de producción. O sea, de verdad, pues aplaudo mucho eso. Y también mi pregunta en sí es, o sea, ahorita que a partir del 2018, que hicimos como este cambio hacia la oposición, hacia Morena, ¿no? ¿Creen que eso pudo jugar a favor o en contra de filmar la serie, de producirla? Y pues ya, esa es mi duda. Evidentemente, esta serie no pudo haber recibido financiamiento de Capital 21 y Canal 11 durante Peña Nieto o durante Calderón, Fox, ¿no? Es obvio que se encontró la opción de, ¿no? Así como evidentemente hubo una comisión de la verdad cuyos resultados no han tenido ABC, pero hubo una comisión, ¿no? Y que sí creo que hay diferencia entre la FEMOSP y la comisión, sí hay matices. No se ha logrado en ninguna el gran objetivo, pero creo que hubo matices, ¿no? Y esta serie afortunadamente sí. Brevemente, porque se decía hace rato, creo que ante tanta rollo que no padecimos, que hemos tenido las aventuras, Sergio y yo, para llevar a cabo esta serie, creo que de pronto pensamos, hay varo para un capítulo, va un capítulo. Ay, cabrón, cayó varo para el capítulo 2, hay capítulo 2. Y de pronto ahí nos quedamos, güey. Y a todos los que decían, y luego, ahí vamos, cabrón. Este año cayó el varo para 3, 4, 5, 6, 7, poca madre. Pinche Sergio siempre dice que va a quedar para la posibilidad de más. Yo siempre voy paso a pasito, porque escribir un libro es poca madre. En la soledad, yo escribo mi libro, llego con mi editorial, la chingada, me corrigen, no sé qué, portada, pero soy yo. Levantar esto, siempre he dicho que es como cuando estás en el Zócalo y el pobre hombre que está vendiendo las pompas de jabón, que quiere que sopla y quiere que las pompas lleguen hasta más allá de todos los niños para que todos los niños chinguen a sus padres para que les compren una, y el primer pinche escuincle de al lado hace ¡pum! Y te rompe la pendeja ilusión, carnal. Levantar una cosa de esas, cualquier niño puede ¡pum! Y a chingar a su madre todo el trabajo. Perdón por el anecdotario, pero así es. Bueno, yo nada más porque ya se nos está haciendo tardezón. Yo nada más felicitarlos también por la serie, pero sobre todo por la decisión narrativa de estos tintes de novela negra que es además lo que termina trayendo, ¿no? Uno se convierte en una especie de Watson, de un Sherlock Holmes, y está constantemente dialogando entre las evidencias, entre las posibilidades, planteándose hipótesis, y me pareció una decisión tremendamente acertada, porque es como si quisieran llevar al que está viendo justamente al terreno del campo, a recorrer, no nada más esta cuestión de la empatía con una tesista, ¿no? Que pues el público puede... objetivo, pues queda enmarcado en ese sitio, ¿no? Sino la posibilidad de ir caminando con ella las evidencias. O sea, la primera vez que la vi, yo recuerdo que la escena cuando se mete al cuarto del abuelo es así, bueno, a mí me pareció impresionante, yo la estaba viendo en la madrugada y era así como de abre ese cajón, ábrelo, ¿no? Atrás, tiene que estar atrás de ese cajón, ¿no? Así, no lo cierres, no te lo lleves, déjalo, no, sí, llévatelo, ¿no? O sea, es una sensación muy interesante y me parece una decisión tremendamente afortunada, ¿no?
Y por otro lado, también la producción, como ya decían, la fotografía, las secuencias, es un trabajo de una calidad que creo que hasta, me atrevería a decir que supera el presupuesto que seguramente tuvieron para hacerla, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de productos no se ven con una calidad que atraiga al auditorio, ¿no? Y creo que eso es muy importante a la hora de presentar un producto televisivo, ¿no? Que no se vea chafa, porque además estamos muy acostumbrados a ver esta estética de telenovela, ¿no? La fotografía de telenovela que luego asociamos ya con algo chafa, aunque la telenovela tenga un montón de varo invertido, ¿no? Entonces eso ayuda un montón a romper esa barrera y justamente a producir una sensación cinematográfica que también me parece muy muy bien lograda. Y como último punto, simplemente decir que me dio mucho gusto cuando apareció la serie porque bueno, en América Latina, en Chile, por ejemplo, está la serie de los archivos del Cardenal, que está basada en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, y que fue un hit así gigantesco en Chile. La banda sonora de esa serie eran los mejores grupos de rock chileno del momento. Entonces, bueno, también está claro que pues sí, hay que producir para generar memoria, pero tampoco es, se avienta el dinero al vacío como tal, ¿no? O sea, se puede producir algo que sea exitoso, cultural, social, política y económicamente, ¿no? Y pues los felicito y ojalá podamos ya terminar de ver esos primeros 7 capítulos, esperando que pues salga otra cosa, porque además creo que, y muchos que nos hemos dedicado a estos temas, lo platicamos un montón, hay un montón de historias que pueden ser narradas, ¿no? sobre esos años, y vamos, daría para generar toda una línea cinematográfica y de series, ¿no? Pero bueno, en resumen, muchas felicidades, es un producto fantástico en todos los sentidos. Antes de que tomen la palabra, les quisiera leer 2 preguntitas que tengo aquí de quienes nos ven por YouTube. Y además saludos a los y las colegas, amigos y amigas que nos están viendo por allá. Kevin Delgado desde Querétaro nos dice, ¿tuvieron alguna referencia visual en la que se inspiraron? ¿Qué películas o series que abordan el periodo en México, Latinoamérica les parecen destacadas? Y enhorabuena por la serie. Y Jessica Esteves, aunque ya es una pregunta medio contestada, pero dice, interesante y necesaria presentación, si la serie sigue en pie, se presentará por los mismos canales en los que se ha transmitido. Y ya nada más para sintetizar y un poco sumar esto que dice César, realmente en México hay una buena producción, ¿no? Tenemos La fuga de Oblatos, tenemos Cementerio de papel, tenemos los archivos de la represión, ¿cómo se llamaba? Archivos, esta serie que sacaron como un capítulo por personaje. Archivos confidenciales, ¿cómo se llaman? Así, confidencial. Las mujeres del alba, ajá, está Clandestino, la de Guadalajara. Entonces hay una serie de series y de materiales audiovisuales que también es importante señalar, que están en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando. César, te quiero agradecer porque creo que hiciste una síntesis inigualable de lo que nosotros queríamos hacer, y creo que tu lectura de el thriller como eje narrativo y eso, porque más allá del aspecto político y social, Fritz es un novelista y nosotros somos cineastas y nuestro trabajo en realidad es contar historias, y uno de los retos fundamentales era cómo hacer que esta historia se volviese atractiva para salirnos del esquema documental convencional o del esquema de eso que llaman televisión, que es poner a 4 personas en una mesa y una cámara para cada uno y que vayan hablando así en close-up los hombres de negro, que es de las cosas más absurdas, ochenteras y obsoletas que existen en los medios de comunicación. Entonces, bueno, todo este reto tú lo has resumido muy bien y creo que tu lectura es muy precisa de cuál fue nuestra intención y
Y bueno, pues yo creo que tú debes estar muy halagado de este comentario y de esta lectura tan... Porque lo que más nos importa a Fritz, a mí y al equipo, porque somos puros cineastas, es contar historias, más allá de si son reales, si no son reales, si tienen un sesgo ideológico, no lo tienen. Cualquier historia es digna de ser contada, y para que sea interesante, lo que cuenta es la forma en que construyes la historia. Y creo que lo que tú dices le da la razón al maestro Glockner de cómo se articuló la serie narrativamente, ¿no? No sé si lo dije, pero está considerada esta, ya que sacaste los ejemplos de otras series, ya por un jurado internacional de especialistas, la serie de televisión pública más ambiciosa de Latinoamérica, ever. O sea, no se había hecho una serie así, y menos sobre un tema así. Que lo que más les sorprendía en un evento que acabamos de tener es que, aunque haya un gobierno progresista o de izquierda o lo que sea, ahora en México, o liberal, como lo quieran llamar, ahora en México, sabían ellos que iba a haber obstáculos, como ya hemos hablado de los obstáculos, y estaban muy sorprendidos del alcance de la serie en cuanto a denuncia también. Y otra cosa que queríamos hacer es que fuese una serie narrativamente disruptiva, cinematográficamente disruptiva, y siempre estamos empujando por ir más allá de los límites narrativos. Eso es ya como una cuestión narrativa de la empresa de Gravedad Zero Films, que tratamos de trabajar con directores valientes, que se atrevan a romper los esquemas, que no le tengan miedo a seguir repitiendo formulitas que ya sabemos, y que se atrevan a aventarse al vacío. Y bueno, pues ahí está el resultado. Tan, ¿no? Queridas, queridos, evidentemente no son ustedes los agradecidos, nosotros somos los agradecidos de compartir, de escucharles, de criticarnos o de decir lo que quieran. Nunca hay que tenerle miedo a el receptor de lo que aventaste al océano, ¿me explico? Y evidentemente lo que dijo Sergio es clave. Como historiadores hay que narrar. La historia está para contarse. Por favor, como historiadores hay que contar la historia. O hay que ser maestros de historia, pero maestros activos. Actuemos de la historia a nuestros alumnos. No seamos esos licenciados de la década de los años 70. En los 70 no había maestros de historia. Los de leyes daban la materia de historia, güey. Y evidentemente era aburridísimo. Digo, yo no, por fortuna tuve un maestro maravilloso en la secundaria de historia, pero los demás era así como, qué hueva, nos toca historia. Obviamente, sepamos contar la historia, porque es el hermoso gran chisme de la humanidad. Más allá de lo académico, y sé que estoy infringiendo las leyes de lo académico, aguas, pero lo académico, sin estas ganas por soñar y de contar, vale madre. Y tenemos que contagiar la pasión del pasado para que sepamos vivir en el presente. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muchas gracias a todas y a todos, y pues con esto nos despedimos, gracias a la Coordinación Nacional de Antropología y al Departamento de Difusión de la D. Hasta la próxima.